Hola, ¿cómo están? En nuestro séptimo capítulo de iChile, impulsando el desarrollo de una cultura digital de la Fundación País Digital y la Universidad del Desarrollo, conversaremos sobre la productividad y las industrias inteligentes. Según el último índice de la Fundación País Digital que lanzamos hace 2 meses, las TIC representan solo un 3% del PIB en Chile, muy por debajo del promedio de los países de la OECD, que representan un 6%. Para llegar a niveles de desarrollo deseados y fomentar una economía digital en Chile, debemos generar un factor de cambio en todos los sectores productivos de nuestra economía e integrar servicios y soluciones tecnológicas. Por ejemplo, la Internet de las Cosas, el Cloud Service, la movilidad, la robótica, el análisis del Big Data, entre otros. El desarrollo digital no significa solo cambiar productos y servicios. Se trata de cambiar la manera en que nos organizamos y administramos, las regulaciones y las leyes, en el fondo, la naturaleza del trabajo. Sobre los desafíos productivos de las industrias creativas, el desarrollo de industrias inteligentes y la necesidad de acortar la brecha en productividad e innovación que tenemos con las economías desarrolladas serán algunos de los temas que analizaremos hoy. Soy Pelayo Covarrubias, presidente de la Fundación País Digital y director de Relaciones Institucionales de la Universidad del Desarrollo. Y aquí comienza iChile. Y estamos aquí de vuelta con Eduardo Vitrán, vicepresidente ejecutivo de Corfo, y don Gabriel Calgaro, gerente general de Cisco, conversando sobre estas interesantes materias de cómo transformar a nuestro país en esta gran economía digital. Y queremos partir, Eduardo, conversando contigo sobre esto que ustedes están impulsando en Corfo, que realmente nosotros desde País Digital lo encontramos muy interesante, que son las industrias inteligentes. ¿Qué nos puedes contar un poquito sobre las industrias inteligentes? Sí, este es un programa fundamental que está impulsando Corfo con colaboración con muchas entidades. Se trata básicamente de aumentar la productividad en sectores claves de nuestra economía y a través de hacer que esas industrias sean más adaptables, más flexibles, que sean capaces de gestionar eventos en tiempo real o casi en tiempo real, que sean capaces de hacer mantenimiento preventivo. Que no le ocurra a una empresa minera que envía sus palas para recoger mineral y le fallan en faena. Un camión de 400 toneladas se queda parado y pierde todo un día. Si uno tiene sistemas de sensores, tiene la posibilidad de transmitir grandes cantidades de data, Big Data, tiene mecanismos de analítica, de análisis de data mining, que le permitan entender esos datos, uno va a poder hacer mantenimiento preventivo y por lo tanto mandar al taller la máquina y no a la faena a fallar. Nos ocurrió recientemente que un conjunto de balsas de salmones se murieron, 30 millones de dólares perdidos. No habían ni los mínimos sistemas de gestión de eventos. Tu primera explicación lograste meter todas las tendencias que están pasando ese futuro, pero antes de seguir ahí, porque queremos incorporar también a Gabriel Calgaro a la mesa. Gabriel es gerente general de Cisco. Ustedes son una empresa mundial. Nos podría hablar un poquito de Cisco, pero sobre todo, ¿qué están haciendo ustedes como proveedores en Chile para que se vayan realizando toda esta industria inteligente que nos contaba Eduardo? Bien, bueno, muy alineado a lo que mencionaba Eduardo, digamos, lo que sí es claro que estamos viendo es que la necesidad de las compañías se manejan en ciertos principios. Por un lado, mejorar la productividad, por otro lado, una eficiencia, digamos, desde el punto de vista organizacional, y eso lo que hace es que la tecnología tenga un impacto muy importante. Como bien mencionaba Eduardo, podemos mencionar muchos ejemplos, como es el caso de la minería, en donde realmente hoy vemos que en Chile hay un nivel de adopción importante en materia tecnológica. Y lo más interesante, viendo algunos análisis y algunos informes, es que cuando vemos la visión y las necesidades y prioridades del CEO versus las prioridades del CIO o gerente de tecnología, empiezan a converger. Cosa que años atrás veíamos que había una gran diferencia entre el dolor que tenía el CIO y el dolor que tenía el CTO. Hoy esto genera una convergencia, con lo cual, con este uso de la tecnología, empezamos a ver que uno de los grandes desafíos que vamos a tener es la cultura, los procesos culturales. Gabriel, a ver, yo creo que tenemos ya una cierta común unión aquí entre lo que es la industria inteligente, lo que es la capacidad de la empresa de proveer esto, pero tratemos de entender un poquito más. Déjame, yo estoy en mi casa, estoy tratando, acabo de prender la televisión, estoy escuchando. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que está liderando Corfo? ¿Qué es lo que quiere cambiar? ¿Cómo va a afectar esto la competitividad de nuestras compañías? Distintas empresas, distintas industrias están haciendo un esfuerzo por incorporar tecnología.
por incorporar mecanismos que les permitan a ellos hacer incluso una gestión en tiempo real. Temas que a veces se daban cuenta ex post de que había ocurrido algo insólito y que no pudieron gestionarlo. El desafío nuestro, y por qué el Estado está involucrado en esto, es que apoyar estos esfuerzos, apoyarlo a nivel de empresas, a nivel de industrias, pero asegurarnos que se generen algunos bienes públicos que son fundamentales para aumentar la velocidad de absorción y de irradiación de esta tecnología en toda la economía, que pase de la minería a las ciudades inteligentes, a la pesca inteligente, al ámbito de la energía, de la eficiencia energética. Si uno se asegura de tener plataformas abiertas, que sean interoperables, que no queden capturadas por una empresa particular que dio una solución, si uno llega a un acuerdo público-privado de que los avances se hagan de esa manera, lo que uno va a generar es una gran carretera de Internet industrial que va a promover el emprendimiento dinámico, va a tener un esquema de innovación abierta, donde vamos a poder invitar a muchos emprendedores innovadores a crear valor, pero no en la plataforma, a crear valor en la solución específica a un problema particular. Entonces eso requiere un cambio, que requiere un rol del Estado muy importante y una alianza con el sector privado. Quiero llegar, Eduardo, a que nos cuentes el cómo, porque queremos tratar de aterrizarlo en este programa, pero junto con el cómo, recuerda, Gabriel, que hoy día en Chile tenemos solamente un 3% de nuestro PIB en tecnologías de la información. Estamos aún muy lejos del 6% que tiene la OECD y, por supuesto, más lejos de aquellos países que lideran esto. Ustedes como empresa, que de alguna manera ven el esfuerzo que el Estado está tratando de hacer, ¿lo están viendo o ustedes ven que todavía estamos un poco detenidos en esta acelerar la realidad digital? No, nosotros lo estamos viendo. Yo creo que se generan dos grandes derivadas. Por un lado, se genera una convergencia entre los dos mundos, el mundo de la TI y el mundo industrial, como mencionaba Eduardo. Empezamos a ver una unificación de las redes y hay muchos ejemplos que se pueden mencionar. Tal vez el caso más común es el caso de Smart Grid, digamos que ya en muchos países es una realidad. Acá en Chile se está evaluando, se está estudiando. Y después, por otro lado, vemos otra gran tendencia que es lo que los americanos llaman SMAC, que es la parte social, movilidad, cloud y analytics. De alguna manera, como venimos conversando en esta jornada, vemos que hay muchos temas que empiezan a tener un enorme protagonismo. Pero yo creo que fuiste tremendamente rápido. Estás hablando de una cantidad de tecnologías disruptivas que a veces para la persona que está escuchando son raras. Levantamos de nuevo. ¿Cuáles son las grandes tecnologías que vienen? Las grandes tecnologías, por un lado, la convergencia de las redes, el mundo industrial con el mundo TI, que esto es una realidad y hoy ya sucede en el mundo minero y demás. Y por otro lado, un denominador nuevo que se llama SMAC, que le llaman los americanos, que esto significa la parte social, la parte móvil, la parte de analytics y la parte del cloud. Y como un dato interesante, el 30% de la inversión en TI en el año 2015 va a estar basado en lo que llamamos SMAC. Para nosotros, y eso lo hemos conversado mucho con Eduardo en otras partes, eso es aumento de competitividad pura. Y lo que está tratando de hacer Corfo es aumentar la competitividad de las empresas. ¿Cómo toma Eduardo esa realidad que nos está comentando Gabriel y cómo lo aterrizamos? ¿Cómo las empresas, las pymes van a poder adoptar estas nuevas tecnologías y poder hacerlas parte de su mejora en procesos, mejora en competitividad? El país tiene que pensar dónde desarrolla un esfuerzo que le permita subirse a esta ola de desarrollo tecnológico vertiginoso. Y la verdad es que el análisis que nosotros hemos hecho es que hay que partir en aquellas industrias en que Chile es grande a nivel mundial y que tiene desafíos de productividad enormes y que sabemos que precisamente la Internet industrial o las industrias inteligentes son una respuesta importante, no todo, a los desafíos de productividad. Entonces, nuestra visión es que hagamos un esfuerzo importante en minería. Hagamos minería inteligente, la demanda es sofisticada, tenemos los principales jugadores mundiales, pero hagámoslo de manera que lo que generemos en ese ámbito pueda ser transferido a las SMAC, por ejemplo, al ámbito de las ciudades. Y ahí, obviamente, los protagonistas son otros. Y trabajemos en ciudades inteligentes, al ámbito de la energía solar con Smart Grids y al ámbito de otras industrias específicas. Por lo tanto, si nosotros somos capaces en un plazo breve
de generar estas plataformas abiertas e interoperables. Por ejemplo, tenemos un centro que hemos concordado con Telefónica, que es el componente de vinculación de máquina a máquina, el Big Data. Nosotros podríamos haber optado por una tecnología propietaria, y el acuerdo con Telefónica fue traer el FiWare, que es una tecnología de comunicación de máquina a máquina, que es un estándar en Europa, y por lo tanto el compromiso es que esto sea abierto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos promoviendo que los emprendedores con tecnología trabajen en ese espacio, en innovaciones en minería, en fruticultura y en ciudades inteligentes. Déjame tomarme ese tema porque es que es súper importante. Ese centro sobre todo está trabajando en el tema de IoT. Como ustedes saben, este programa está también apoyado por la Universidad del Desarrollo y Fundación País Digital, y la Universidad del Desarrollo es parte de este centro de Telefónica, y en este centro una de las grandes variables es el tema del Internet of Things. Sí. Y nosotros sabemos que este es el mundo del futuro. ¿Cómo, Gabriel, las empresas están apoyando para que todos los que nos comentaba recién Eduardo, en esta nueva tendencia de los IoT, más de 50 millones de dispositivos conectados, según he leído en palabras de ustedes mismos, van a afectar la nueva competitividad? A ver, lo que estamos viendo es, IoT es una nueva ola que está naciendo, de estas 4 olas que nosotros vemos que han surgido en este mundo de Internet, con sus inicios por los 80 con la conectividad, luego a pasar a una economía conectada, digamos el e-business, el B2C, el B2C. Luego hemos pasado al mundo inmersivo, en donde aparecían las redes sociales, aparecía el video, aparecía la telepresencia y todo este mundo inmersivo. Y esta es la nueva ola que estamos viendo. Claramente, países, ciudades, empresas, economías van a estar digitalizadas. Nosotros tenemos una visión que este mundo y este ciclo comienza de una manera completamente distinta. Este tema de tener 50 billones de dispositivos conectados, y a propósito estuve en Barcelona en la Feria Mundial de Telecomunicaciones, y es sorprendente ver que ya uno no ve a jugadores de la industria, sino se encuentra con instituciones financieras, con instituciones del tipo retail, con otros tipos de industrias, que hace que este tema de la Internet de todos, porque en definitiva hay 4 grandes jugadores, empiece a tener un protagonismo muy grande dentro de todos los jugadores. Eduardo, Gabriel, la industria inteligente, lo que ustedes están liderando en Corfo, las nuevas tendencias y tecnologías son lo que están cambiando la realidad que estamos viendo en Chile. Me gustaría que hiciéramos una pequeña pausa, pero a la vuelta queremos profundizar mucho más en cómo estas tecnologías van a ir afectando nuestra realidad. Si yo soy un proveedor de una gran empresa, ¿cómo me tengo que capacitar para poder ir a la línea de esto y no quedar afuera de esta ola que nos enseñaba Eduardo recién? Hagamos una pequeña pausa y ya estamos de vuelta. Muchas gracias. Ya estamos de vuelta aquí conversando con Eduardo y con Gabriel. Hemos tenido una excelente primera parte hablando sobre cómo la tecnología va a afectar la productividad de las compañías, pero nos gustaría para esta segunda parte bajar mucho más concreto. Gabriel, casos concretos de experiencia que ustedes han tenido. Quiero partir contigo, Eduardo. ¿Cuáles van a ser las industrias que se van a ver más favorecidas quizás por este empuje del gobierno en ciertas materias de industria inteligente? Tenemos que avanzar y pasar de las ideas, de la visión que es compartida, a hacer que esto se plasme en el tejido productivo y que desarrollemos las capacidades en el país. Hay déficit que tenemos importante, tenemos déficit en capital humano que son significativos, y también a veces en estas plataformas abiertas no están bien estructuradas. El modelo de trabajo es un modelo en que vamos a buscar laboratorios específicos o pilotos, pero son más que pilotos, en sectores en que hay una demanda sofisticada. La primera iniciativa la vamos a iniciar en el área de la minería, y vamos a trabajar con empresas mineras en desarrollar Internet de las cosas aplicado a problemas relevantes para la minería, en mantenimiento preventivo, en manejo de eficiencia energética en la minería y una serie de otras áreas que son muy relevantes y que afectan la productividad. Pero esto lo vamos a hacer con plataformas abiertas e interoperables. Enseguida estamos trabajando ya, identificando un piloto o laboratorio en el área de fruticultura. De lo que se trata es que cuando exportemos una uva en el mercado europeo, exportemos también un vector de información que diga que esta uva fue producida ahorrando al máximo agua, que tiene muy poco contenido de CO2 o es neutra desde el punto de vista del CO2. ¿Y cómo logras eso tú? Tienes que tener una gestión inteligente del riego, de la fertilización, tienes que tener probablemente sistemas de sensores
drones eventualmente. Eduardo, déjame tratar de entender. ¿Y cómo el Estado apoya esto? ¿Cuál es la variable concreta? Con recursos. Nosotros aportamos consorcios de investigación y desarrollo asociativos, recursos importantes que se aportan para que empresas privadas, que son los usuarios, empresas privadas proveedoras, empresas de clase mundial, pero con condiciones. La condición es que esto genera externalidades positivas sobre el desarrollo de capacidades en Chile. Perfecto. Entonces no vamos a imitar lo que han hecho algunas ciudades, por ejemplo en Europa, que se fueron con un proveedor en un esquema cerrado y todo el know-how, todas las capacidades quedaron en un proveedor externo. Acá la clave es generar capacidades para que esto sea un espacio para el emprendimiento dinámico, para la innovación. Dame un segundo en eso porque quiero que volvamos contigo desde el punto de vista de si yo soy una pyme, ¿cómo me subo a todas estas tendencias que tú nos estás hablando que nos pueden producir una brecha que después me haga imposible a mí ser proveedor de estas grandes compañías? Y por eso quiero ir contigo un poquito en tu experiencia, Gabriel, pero tu experiencia concreta. ¿Qué tan difícil es instalar estas prácticas de la nueva cultura digital al interior de una empresa? Yo he tenido acá la suerte de tener a muchos entrevistados en el último tiempo y te puedo decir que esto es muy difícil. Entonces quiero que tú seas lo más transparente posible en cuanto a la dificultad de la cultura organizacional respecto a nuevas adaptaciones de tecnología. Bien. A ver, desde el punto de vista de tecnología, como mencionaba antes, creo que Chile es un país súper avanzado, es súper innovador. Realmente es un placer como gerente general de una compañía de tecnología acercarse a las compañías y el nivel de adopción que hay es muy alto. El gran problema que se tiene es un tema cultural y esto no sucede solamente en Chile, es una problemática de la industria. Yo veía algunos análisis y algunos reportes y, por ejemplo, solo el 50% de las salas de videoconferencia que hay instaladas en compañías en promedio son utilizables. Solo un 40% de los teléfonos que tienen dispositivos con cámara son también utilizables, con lo cual es un gran tema de cultura y es un gran tema dentro de la compañía. En Cisco, para poner el ejemplo nuestro, que somos 70.000 empleados alrededor del mundo, la movilidad, el trabajo remoto y la colaboración son pilares claves en nuestra cultura. Y hace que esto sea un ambiente mucho más distendido y mucho más productivo, porque de cualquier lado uno puede... Y en ese sentido, la capacitación para estas pymes que quieren entrar, ¿qué están pensando ustedes como Corfo? Si yo quería conectar antes con el tema de Gabriel, yo creo que esto uno lo puede sintetizar, es que la innovación en estos ámbitos requiere crear capital social. Y eso es un déficit. Chile es un país que tiene déficit de capital social, por lo tanto no basta con tener buen capital humano, con tener buena tecnología, con acceso a capital. La capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de tener visión compartida, de generar alianzas, eso es un tema clave en este tipo de elementos que además son de redes y por lo tanto las redes requieren trabajo de muchos polos que tienen que interconectarse. Sinapsis, y nos cuesta en la sinapsis. Vamos al tema de capacitación. En este programa estamos actualizando los análisis de brecha en capital humano. Y ya tenemos una primera dimensión y estamos hablando de un déficit que va entre 6.000 y 10.000 técnicos y profesionales para satisfacer los requerimientos de hoy. Perfecto. Con Internet of Things lo que se genera es una explosión de conectividad, de manejo de data, y vamos a necesitar competencias en temas mucho más específicas, manejo de data mining. Entonces la pregunta es ¿cómo vamos a abordar esto? Y yo te voy a dar un ejemplo concreto que a ti te tocó conocer, que es el caso de Everis con NTT. En Temuco, hace el año 2008, se hizo un acuerdo entre Corfo y Everis, una empresa española entonces, hoy día es una filial de NTT de Japón, para ver la posibilidad de trasladar una parte de su factoría de software a la ciudad de Temuco, para aprovechar las capacidades que tenía la UFRO, que generaba ingenieros, y hicimos un convenio que se cumplió extraordinariamente. Hoy día hay 230 profesionales en Temuco, una de las factorías de software que representa el 70-80% de la exportación de servicios de la Araucanía. Y para llegar a 1.500, estuvimos ahí viendo la inauguración del Hub Digital hace una semana atrás. Sí. 1.500 posiciones. Entonces, ¿cuál es el drama? Ellos quieren comprometer solo su compañía a llegar a 900 y como clúster a 1.500. Pero no hay suficientes ingenieros. Nosotros tenemos un programa que se llama Ingeniería 2030, en que le damos fondos a las escuelas de ingeniería para que se adapten a las necesidades del mercado.
Y llegamos a un acuerdo con la Universidad de Talca, con la Universidad del Biobío y con la UFRO, de tener una carrera de ingeniero informático con un currículum común, con créditos transferibles y concordados con, entre otros, con NTT, es decir, que nos trae la visión de las necesidades de la industria, no solo con NTT, pero con otros también. Y vamos a aumentar entonces fuertemente la formación de ingenieros y vamos a generar un polo de Internet de las cosas aplicada a salud y a Smart City. Desgraciadamente la rapidez de la televisión nos tiene que ir y queremos tocar varios temas. Pero ese es un ejemplo. Es un gran ejemplo que acaba de comentar Eduardo, el Hub Digital de Temuco. Y quiero avanzar a un punto distinto. Hemos conversado sobre industria inteligente, hemos aterrizado en las empresas. Quiero conversar un poquito hoy día del gobierno inteligente. ¿Qué pasa hoy día con el gobierno? ¿Cómo Corfo? Ustedes son, entiendo, proveedores importantes del Estado también. ¿Cómo está el gobierno avanzando? Nosotros como país digital medimos todos los trámites del gobierno y estamos muy lejos todavía de tener 100% digitalizados los 3.000 trámites. ¿Qué está haciendo Corfo para que el servicio del gobierno sea aún mucho mejor para todos sus clientes ciudadanos? Muy buena pregunta. El Ministerio de Economía, dentro de la agenda de productividad, innovación y crecimiento, priorizó un proyecto que se llama Escritorio PYME. Y el Ministerio de Economía le encargó la ejecución de ese proyecto a Corfo. ¿Qué es lo que vimos? Que en Chile se puede crear una empresa en un día. En realidad tú puedes crear y tener el root, pero esa empresa no puede operar. Esa empresa no puede operar porque requiere 10 o 15 otros permisos. Y hay que ir a cada servicio a hacer la cola para obtener el permiso. Entonces, ¿de qué sirve que yo pueda obtener el root en un día si después me voy a quedar pegado en el servicio X del gobierno o en la municipalidad Z? No sirve. Entonces, ¿cuál es el proyecto estrella que está empujando el Ministerio de Economía y que Corfo está ejecutando? Se llama Escritorio Empresa, y consiste básicamente en trabajar en forma virtual con la capacidad de concatenar todos los servicios. Perfecto. Y por lo tanto, lo que nosotros miramos, ¿qué significa aprobar la creación de una empresa de alimentos en la ciudad de Santiago? Entonces, estudiamos todos los permisos y vamos a cada uno de los servicios y agencias y los incorporamos online al proceso de aprobación. Y por lo tanto, uno puede hacer así esto online. Este proyecto, yo ayer con el Ministro de Economía, nos juntamos con todos los servicios y están dando. Va a empezar a generar resultados 2015, 2016, 2017. Y vamos a tener, ¿sabes qué? Eran miles de servicios, miles de actividades que hay que hacer para poder generar este tipo de apoyo. Gabriel, un estudio de ustedes, de Cisco, que a mí me sorprendió, hablaba que había más de 4,6 billones de dólares en ganancia, producto de lo que nos acaba de contar Eduardo respecto a IoT en el sector público. Es decir, cómo va a aumentar la productividad de los funcionarios. Cuéntanos un poquito, ¿cuáles son los países que tú ves que hoy día están adoptando más tempranamente estas nuevas tendencias y las están haciendo propias? A ver, países que estamos viendo, bueno, países de Europa, el caso de España, el caso de Barcelona en particular, digamos, un gran trabajo a nivel de la ciudad, el caso de Berlín también. También tenemos en Estados Unidos muchísimos casos para comentar. La ciudad de San Francisco, por ejemplo, está en un proyecto de automatización de parqueo, digamos, que hace de una manera mucho más inteligente la manera de saber en qué lugar tengo disponible el estacionamiento, de manera tal que no tengo que estar dando vueltas con el auto y demás. Y después, si bajamos al nivel de Latinoamérica, obvio que tenemos, bueno, hemos firmado un acuerdo con el intendente Claudio Rego a nivel de Santiago, un acuerdo de colaboración, en donde ya estamos empezando a trabajar en desarrollar iniciativas, en todo lo que es seguridad ciudadana, en todo lo que es ventanilla única, digamos, que forma parte de una estrategia alineada a lo que mencionaba Eduardo, todo lo que es la parte también de educación. Podemos mencionar el caso del proyecto Ceibal en Uruguay, en donde a través del video, digamos, miles de alumnos pueden tener acceso a distintos niveles de educación, en especial en el tema de inglés. Y creemos que, por ejemplo, el video es algo que genera un impacto muy, muy grande, tanto en la educación como en la medicina. Proyectos de telemedicina, digamos, tenemos muchos y es algo que realmente en Santiago da la... Veo que la cantidad de proyectos son absolutamente impresionantes. Desgraciadamente el programa se nos va muy rápido y quiero terminar con una pregunta. El desafío de la Fundación País Digital, Eduardo, es empujar que estas materias pasen más rápidamente. En 30 segundos, ¿qué tenemos que hacer en Chile para que todo lo que ustedes dos hemos conversado, que para nosotros es una gran experiencia y motivación, pase más rápido? ¿Cuál sería tu conclusión final? Yo creo que el déficit
es capital social. Es decir, tenemos que ser capaces de remover las desconfianzas y generar una alianza público-privado para no hacer solo la industria minera inteligente, la ciudad inteligente, sino crear un Chile inteligente, donde estas tecnologías son capaces de aumentar la productividad y la calidad de vida en todos los ámbitos. Y en ese sentido somos socios con País Digital. Quiero tremendamente agradecerle a ustedes dos, a Gabriel y Eduardo. Creo que hemos tenido un gran programa. Los dejamos invitados prontamente a un próximo programa en que vamos a seguir conversando sobre estas materias. Quiero agradecer especialmente a la Fundación País Digital y a la Universidad del Desarrollo por hacer posible traer hoy día a Gabriel Calgaro y a Eduardo Vitrán a conversar con nosotros. Hasta pronto.